mediodía y las noticias continúan. Ahora presentamos 11 Noticias, emisión meridiana, en HD. Vea esta tarde en 11 Noticias, emisión mediodía. Con varios aciertos, cumple el gobierno primer mes de gestión, aseguran dirigentes de Libre. Iniciar a trabajar y menos excusas para revertir finanzas en bancarrota del Estado, piden diferentes sectores. Por extorsión cierran Gran Terminal de San Pedro Sula. A 1.460 kilos de supuesta cocaína asciende decomiso realizado en Colón, siendo este el más grande del año, afirman autoridades. En noticias internacionales, Ucrania destruye misiles rusos y comienza negociaciones con Bielorrusia. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión mediodía. Hola, ¿qué tal están? Es un gusto saludarle a esta hora del mediodía. Le damos la bienvenida a 11 Noticias, emisión meridiano. Judith Beino le saluda con mucho gusto, acompañada este mediodía por Darío Bonilla, que también le doy la bienvenida. ¿Cómo está, Darío? Muy buenas tardes, Judith, muchas gracias. Buenas tardes a usted también, que se informa con 11 Noticias, emisión mediodía. Es un gusto incorporarme al equipo informativo de Canal 11 y comenzamos específicamente las informaciones, en este caso, pues con uno de nuestros titulares, y es que a 1.460 kilos de supuesta cocaína asciende un decomiso realizado en Colón y bueno, según las autoridades, este es el más grande en lo que va del año. Así es, buenas tardes, compañeros en el estudio y televidentes de 11 Noticias. A continuación, para que brinde mayores detalles acerca de este hecho, escucharemos al director de la Policía Nacional, el comisionado Gustavo Sánchez. Hoy estamos presentando los resultados de una operación que duró más de 4 semanas en un sector de Colón, con miembros de nuestras fuerzas especiales, el Comando de Operaciones Especiales COE, equipos de frontera, la Dirección Nacional Policial Antidroga, la Dirección Nacional de Policía de Servicios Comunitarios, conocida como Policía Preventiva. Durante más de 4 semanas estuvimos realizando estas operaciones y cuyo resultado, ustedes lo están viendo a mis espaldas, es el decomiso de 58 fardos de cocaína que contabilizan 1.460 kilos, sumados a los 1.200 kilos que nosotros ya habíamos decomisado en el año y 641 kilos por otras instituciones. Hemos decomisado prácticamente en este tiempo, en este año, 3.5 toneladas de cocaína, representando el 20% de los decomisos del año pasado. Aquí quiero ser enfático y aclarar que no es que está circulando más droga en nuestro país, sino que las operaciones han mejorado. Este es el 7º decomiso de droga que se realiza en el país durante lo que va de este año. Pero de inmediato hacemos un contacto hasta la ciudad de San Pedro Sula con nuestra compañera Shirley Martínez, quien nos tiene más información. Buenas tardes, Shirley. Buenas tardes, Gisela. Gracias a todos los televidentes de 11 Noticias. Lamentablemente ha llegado a estos términos ya la central de buses metropolitana de San Pedro Sula. Cierre total de este centro que siempre por ya más de 6 años ha concentrado a todas las rutas que van de Villanueva, San Pedro Sula, La Lima, El Progreso
y por supuesto Puerto Cortés, debido a la problemática del cobro de extorsión, no por una, por 3 o 4 diferentes pandillas. Es así que ya pues las empresas, tanto interurbanas y urbanas, han decidido mejor cerrar ante esta problemática y la poca o nada respuesta por parte de las autoridades. Pero vean ustedes que al final los ciudadanos son los que están mayor afectados por esta situación, quienes han quedado varados aquí, las personas que viajaban desde San Pedro Sula hasta Cortés. ¿Hace cuántas horas usted está esperando por ser movilizado? De las 8. Lamentablemente no se les avisó sobre este paro. No sabemos por qué es el paro. ¿Tiene alguna manera de llegar al puerto usted? No tengo, no hay cómo llegar. Voy para Colón. No hay cómo llegar. Necesito llegar porque él trabaja. El señor trabaja. Trabajamos y tenemos que presentarnos mañana a trabajar y no hayamos cómo irnos. Hay un taxi de aquí, nos está cobrando 300 lempiras, donde una pariente que tenemos en Planeta, 350 nos está cobrando un taxi. Gracias. Bien, hemos escuchado a esta ciudadana que está desde las 8 de la mañana esperando a ver de qué manera consigue pues un aventón hasta este sector que ella ha mencionado. Y aquí hay varias familias con sus pequeñitos desde horas muy tempranas y están desesperados y angustiados porque no encuentran la manera de poderse transportar. Vean aquí la gran cantidad de madres de familia con sus pequeñitos que no logran salir de la terminal. ¿Desde qué horas están esperando ustedes transporte? No. ¿Están angustiados porque no saben cómo transportarse? No, ahorita cojaron a mi hermana que va para Pinaleo. No, yo vivo acá nomás, ella que va para Pinaleo. Bien, vamos a continuar hablando. ¿Desde qué horas usted está esperando? No, ahorita como a las... Ya rato estoy. ¿Se encuentra con la sorpresa de que no hay transporte? Sí, no sabíamos nada, entonces lo venimos nosotros. Sí. Bien, estas son algunas impresiones de los ciudadanos que están. Vean ustedes todas las personas que se han sentado como si de alguna caravana migrante se tratara, que está a punto de salir. Y es que todas las rutas urbanas e interurbanas se pusieron de acuerdo este día en horas muy tempranas para cerrar la gran central metropolitana de buses debido a la extorsión. Y luego de que esto se complicara tras la captura de pandilleros de la 18, pues las amenazas continuaron y arrestaron contra este rubro. Por lo tanto, decidieron, para evitar más muertes y derramamiento de sangre entre sus miembros, cerrar definitivamente la central de buses. Y vea toda la gran cantidad de personas, sobre todo aquellas que se dirigen a Choloma y Puerto Cortés. Vamos a continuar conversando con más ciudadanos afectados por esta situación, y es que todos encontraron con esta sorpresa a horas muy tempranas. Lamentablemente se han encontrado con esta situación. Sí, está bien difícil esto para poder viajar. No hay transporte para poder llegar al lugar de uno y estamos... Bien, como estas angustias, pues podemos llevarles muchas impresiones. Y es que la gran central de buses de San Pedro Sula ha quedado cerrada indefinidamente por el cobro de extorsión. Con este contacto yo retorno con ustedes a los estudios centrales. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Gracias por este contacto. Preocupante lo que está pasando en San Pedro Sula, justamente con el cobro de extorsión. Ha sido cerrada la gran terminal de transporte sanpedrana. Nosotros continuamos con información que se desprende desde los juzgados capitalinos. El periodista Giovanni Villalobos nos da a conocer que la defensa del exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri Castro, acudió a audiencia de extinción de la pena por 3 delitos. Sin embargo, la resolución se dará a conocer en los próximos días. Giovanni, con usted. Gracias, buenas tardes. El apoderado legal del exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, el abogado Marlon Duarte, se ha presentado a los juzgados de ejecución para solicitar la extensión de la pena por 3 delitos a favor de Chimirri, amparado en la amnistía que aprobó el Congreso Nacional. Veamos. Bueno, nosotros nos apegamos al decreto de amnistía. Quiero hacer una referencia de que Marcelo Antonio Chimirri Castro se le condenó por el delito de enriquecimiento ilícito por los mismos bienes que declaró que ya los tenía antes de ser funcionario. Y eso para aclararle, porque aquí hay que aclararle todo al CNA. Ellos hablan de un pacto de impunidad. Pues quiero aclararle que a Marcelo Chimirri le aseguraron y le incautaron bienes que tenía antes de ser funcionario, y le incautaron y le aseguraron la tumba de los papás. O sea,
donde le aseguraron su casa, ahí tiene enterrados a sus padres y se los aseguraron. Entraron a las 2, 3 de la mañana por un delito de... el delito era un delito de orden privado, que era el delito de violación y revelación de secretos, que es un delito ampliamente de orden privado. Entraron a las 2 de la mañana y le pusieron los fusiles en la cara a las niñas de 4 o 5 años en aquel tiempo. Por lo tanto, nosotros no nos estamos apegando a ninguna circunstancia de impunidad. Lo que pasa es que se sabe la injusticia que se hizo en contra del exgerente de Hondutel. Ahora, ¿cuándo le dan la respuesta y qué delito se pidió la extinción de la pena? El delito de fraude, abuso de autoridad, que están en una misma sentencia, dentro de los 3 días siguientes. O sea, puede resolver dentro de 2 horas, 3 horas, 4 horas, un día. Estamos hablando de dentro de las siguientes 72 horas. Ahora, eso lo que ustedes están solicitando es en base a la amnistía. En base a la amnistía, igual nosotros íbamos a presentar un recurso de revisión, porque como le vuelvo a repetir, lo acusan también de un fraude en perjuicio del Estado de Honduras, cuando nunca se estableció cuánto perdió el Estado de Honduras. ¿Por qué? Porque Marcelo dice que el fraude es porque le firmó un acuerdo de confidencialidad. Los acuerdos de confidencialidad es que usted no puede revelar el trato que le está dando un particular a otra persona o a otra empresa. Es decir, a Marcelo Antonio Chimirri Castro le cobró a Latino más del canon que se le cobraba a otras empresas. Por lo tanto, los acuerdos de confidencialidad es que usted no le revele cuánto le está cobrando. ¿Por qué? Porque le va a pedir que lo traten de igual manera que se trató a otra empresa. Todo empresario sabe que es un acuerdo de confidencialidad. Todo el Estado, inclusive el Poder Judicial, el Ministerio Público, tienen acuerdos de confidencialidad cuando contrata, por ejemplo, seguros para los empleados. La resolución se dará en 3 días, han dado a conocer por parte de los juzgados. Con este informe, retorno con ustedes. Muy buenas. Gracias, Giovanni. Cambiamos de tema y en el orden policial, 2 cuerpos semicalcinados han sido encontrados envueltos en sábanas. Esto ha ocurrido en la aldea El Rodeo, en Santa Rosa de Copán. Nos tiene más información Donaldo Rodríguez, desde el occidente del país. Muchas gracias, compañeros, amigos televidentes de 11 Noticias. 2 personas han sido encontradas muertas en la aldea del Rosario, en Santa Rosa de Copán. Según datos preliminares de la policía, estas 2 personas fueron arrojadas ensabanadas desde un vehículo. Se bajaron los malhechores del vehículo echándoles combustible y tratando de quemarlos. Ellos quedaron semi quemados, los 2 cuerpos. Las autoridades policiales hicieron el levantamiento y fueron trasladados a medicina forense para lograr identificar a estas 2 personas que fueron encontradas en ese lugar, en una carretera de tierra que queda poco cercano a la ciudad de Santa Rosa de Copán. Las autoridades han levantado las respectivas evidencias para poder dar con el paradero de los responsables de estas 2 muertes. Pendiente de más informaciones en 11 Noticias. Regreso con ustedes a los estudios en Tegucigalpa. Buenas tardes. Terribles imágenes que nos presentaba Donaldo Rodríguez, que se desprenden de esta violencia generada en el territorio nacional. Continuamos con más información. 10 detenidos se reportan en Olanchito Lloro. Mario Cano, con usted. Muchas gracias, compañeros en 11 Noticias Meridiano. Buenas tardes. El jefe de la policía en Olanchito nos habla referente a las últimas acciones que se han realizado, donde se destaca la captura de aproximadamente 10 personas por diferentes faltas y delitos. Y además se descarta una supuesta masacre que se dio el día de ayer en el sector Medio Aguán, pero sí se confirma que una persona perdió la vida de manera violenta. Escuchemos al comisario Cristóbal Muñoz, que nos da más detalles. Me place informar a la población de Olanchito que la policía está realizando trabajo de la mejor manera. Producto de esto tenemos 10 personas detenidas por falta, una persona detenida por delito. Esta persona se le encontraron 2 armas de fuego, en posesión de armas de fuego, y estaba haciendo disparos. Y con respecto pues a esta noticia, pues cayó esa denuncia 911, por eso se movilizó una patrulla de fuerzas especiales del sector, y luego también DPI y el equipo de levantamiento del Ministerio Público, y pues la verdad que llegó al lugar y no se encontró
Nada, se supone que sucedió el caso, pero no se ha encontrado hasta el momento, no se ha encontrado el cuerpo, no se sabe para dónde lo llevarían. Sí. Pero se descarta una masacre, como se decía. No, masacre no, porque si hubiera sido masacre se hubiera encontrado evidencias, indicios, pero no se encontró. Lo más importante que sucede en esta zona del Valle de la UAM sobre las acciones que realiza la Policía Nacional. Las imágenes son de Jesús Molina, compañeros en 11 Noticias Meridiano. Regreso con ustedes. Buenas tardes. Por otra parte, representantes del CIPRODE mencionan que la desmilitarización de los centros penales debe ser de manera gradual, pero al mismo tiempo se debe aprovechar esta situación para fortalecer la Guardia Penitenciaria. René Amaya nos amplía la información. Buenas tardes, compañero. Efectivamente, así es. A partir de hoy se desmilitarizan los centros penales a nivel nacional, es decir, ya no habrá participación de elementos de las Fuerzas Armadas y el control lo manejarán los guardias penitenciarios. Desde la sociedad civil me encuentro con Carlos Sierra. ¿Cómo lo ven ustedes esta decisión por parte de las autoridades gubernamentales? Bueno, primero decir que es positivo que se dé un proceso gradual de ir despojando de estas funciones a las Fuerzas Armadas que se les colocó precisamente por una emergencia, pero que lamentablemente los hechos que conllevaron la emergencia continúan dentro del sistema penitenciario. Un segundo elemento, porque es importante, es dada una gran cantidad de informes y de recomendaciones por parte de organismos internacionales de derechos humanos que hace muchos años venían mencionando que no es una buena práctica que los militares tengan la administración de los centros penitenciarios. Esperaríamos nosotros que este proceso venga acompañado de un fortalecimiento del Instituto Nacional Penitenciario, porque recuerde que la gran cantidad de centros penales, la gran población de privados de libertad requiere definitivamente una inversión importante y sobre todo un control, tanto de la seguridad externa, pero la seguridad interna de estos centros. Sí. Ahora, sí preocupa porque si de repente no está bien fortalecido este sistema penitenciario, quienes van a manejar a partir de ahora todo el control de los privados de libertad, va a ser un poquito preocupante en algún momento de emergencia. Ahí hay dos elementos muy importantes, como usted menciona. Uno es que el proceso debe ser gradual pero acelerado. ¿A qué nos referimos? No puede ocurrir de una vez. Esto debe ser una entrega paulatina, pero nosotros esperemos que sea acelerado fortaleciendo el Instituto Penitenciario. Entonces, reitero, junto con la desmilitarización debe existir un fortalecimiento y mientras tanto sea ese proceso gradual, tanto la Policía Nacional o otros cuerpos pueden apoyar al Instituto Nacional Penitenciario, pero lo más importante es que esta retirada paulatina de las Fuerzas Armadas signifique que va a existir una verdadera aplicación de la ley penitenciaria y del Instituto Penitenciario fortalecido. Muchas gracias. Al licenciado Carlos Sierra, de la sociedad civil organizada de nuestro país, dándonos su punto de vista en torno a esta decisión por parte de las autoridades de gobierno. Más detalles en las próximas emisiones. Con ustedes, adelante. Comenzamos este segmento internacional dándoles a conocer que Ucrania destruye misiles rusos y comienza negociaciones con Bielorrusia. Ucrania destruye misiles rusos y comienza negociaciones en Bielorrusia. La Fuerza Aérea Ucraniana divulgó este lunes un video que muestra el exitoso ataque con drones que destruyeron equipamientos militares pertenecientes a las fuerzas rusas, cerca de la ciudad de Meilin, a 100 kilómetros al noreste de Kiev, la capital del país. Según el ejército ucraniano, el ataque se llevó a cabo en contra de sistema de misiles de tierra y aire. El mando militar declaró que hoy las Fuerzas Armadas del país detuvieron el avance de las tropas hacia Kiev. Según versiones del ejército ucraniano, todos los desplazamientos de las tropas enemigas están controlados. Por otra parte, delegaciones de Ucrania y Rusia comenzaron hoy las negociaciones en la frontera ucraniana-bielorrusa, en las que Kiev intentará lograr un alto al fuego por parte de Rusia tras 5 días de guerra. Estas serían las primeras conversaciones desde que las tropas rusas irrumpieron en el territorio de Ucrania, invasión que inició el presidente ruso Vladimir Putin. Ante esto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que aceptó la reunión para que más tarde no haya dudas de que él trató de detener la guerra cuando aún había posibilidades de hacerlo. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko,
mencionó que durante las negociaciones sería posible encontrar formas de resolver los problemas. Según el Ministerio del Interior de Ucrania, el número de víctimas ucranianas se ha elevado a 357 personas que murieron durante la guerra originada por Rusia. Darío Bonilla, 11 Noticias. Muy bien, y en este mismo orden de noticias referente a la crisis desatada en Europa del Este entre esta guerra iniciada por Rusia al invadir territorio ucraniano, esta tarde tenemos un contacto vía Zoom con un hondureño de origen sanpedrano que hace algunos años reside en la ciudad de Lviv, esto allá en Ucrania. Un hondureño que, pese a todas las circunstancias que se han vivido en todo el territorio ucraniano, ha logrado salir del país y ahora se encuentra desde Polonia. Agradecemos a Jorge Valdemar Grande, un hondureño que pues ha vivido en carne propia todo lo que ha sucedido por allá en Ucrania. Jorge, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, buenas tardes. Jorge, ¿desde hace cuántos años reside usted por allá, o residía, mejor dicho, en Ucrania? ¿Emprendió, es chef, tiene un restaurante? ¿Cómo ha sido todo este cambio? Realmente que no, realmente estuve solamente 8 meses, acababa de comenzar a trabajar y todo estaba bien, pero de la noche a la mañana tú ves tu teléfono y te dicen hay guerra y tú quedas como que algo que es surreal, que solamente lo ves en las películas, algo que tú no piensas que va a pasar. Jorge, usted estaba residiendo desde hace 8 meses entonces en la ciudad de Lviv, una de las localidades atacadas que recibieron pues misiles de parte del ejército ruso. ¿Temió por su vida en algún momento? Realmente que la ciudad de Lviv todavía es la última ciudad que se podrá decir, no la última realmente, sino que es una de las ciudades cercanas a Polonia, ¿verdad? Que es la ciudad como que donde hay más, donde toda Ucrania está llegando para ir a Polonia. Tienes que llegar a esa ciudad como para entrar a Polonia de una manera de tren, de vía de tren, y ha sido esa la forma en la cual mucha gente ha llegado a Lviv. Lviv todavía no ha sido atacada, esperemos que no, y esperemos que esto se termine, que esto no siga, y pues realmente que sí se escucharon sirenas, se escucharon de que todo el mundo tenía que ir a los búnker y todo eso. Gracias a Dios pues no ha pasado más ahí. Lo que sí es la tensión, los bancos completamente ese día, los bancos, todos los cajeros lo vaciaron, o sea, todo el mundo sacó su dinero, todo el mundo, todos los supermercados quedaron vacíos, o sea, es como subreal. Es tú increíble, no lo ves, como que Jorge, tú entras al veíamos... supermercado y tú quieres comprar una bolsa de arroz. Veíamos la aglomeración de personas, como usted lo menciona, en supermercados, bancos, largas filas en la carretera saliendo de la capital, Kiev. Y bueno, usted nos menciona de que el lugar donde usted se ubicaba en Ucrania es prácticamente lo más cercano a Polonia, que es donde usted ha logrado obtener un refugio. ¿Cómo fue esa movilización de Ucrania a Polonia y tiene planeado quedarse en ese país europeo o trasladarse a otro en el mismo continente? No, pienso trasladarme a España. Todo ha sido gracias a Dios y gracias a la Cancillería de Honduras y a las embajadas de Honduras en el exterior. Me han ayudado en todo momento. Estoy en Cracovia ahorita, ¿verdad? Y mañana salgo para España y todo me lo ha proporcionado la embajada, realmente. Hasta incluso a mi esposa, incluso a mis perros, todo. O sea, yo me moví me moví sin nada, me moví con lo que tenía en las mochilas y en mi maleta y vete, ¿verdad? La frontera es 70 kilómetros. Normalmente tú te tardas 2 horas, yo me tardé 16 horas. Ahorita en este momento te tardas hasta 40 horas para poder salir de esos 70 kilómetros. Jorge, impactante el mensaje que nos comenta. Ha dejado todo atrás, se movilizó a Polonia sin nada. ¿Los sueños que alguna vez surgieron en territorio ucraniano han quedado atrás?
Realmente que no han quedado atrás porque es un país hermoso, es un país próspero, es un país que las ciudades, Lviv, tú llegas a Lviv y todo, y es una ciudad hermosa, es una ciudad de 760 años de antigüedad. Kiev, tú vas a Kiev y tú mirabas como que si estuvieras en Barcelona, o sea, es una ciudad enorme, bonita, y que esté siendo atacada y todo eso es como que no entiendo por qué, realmente, por qué se está pasando esto, y esto realmente que no debería de pasar. El mismo ucraniano ha hecho, ha agarrado sus armas ellos mismos, e incluso ¿cómo se llama? Amigos míos ya comenzaron a hacer bombas molotov, ¿verdad? Lo cual no lo creo porque yo estaba cocinando con ellos, cocinaba con ellos, nos divertíamos, hablábamos y todo, y ahorita los estoy viendo que comienzan que todos los restaurantes, la mayoría, creo yo que le diría todos, están haciendo comida. En palabras de este hondureño de origen sanpedrano que residía desde hace 8 meses en Ucrania, es impactante ver cómo un país tan próspero ha entrado en esta guerra en contra de Rusia, y es algo que nos ha impactado a nivel internacional. Jorge Valdemar Grande, gracias de verdad por atender nuestra comunicación. Esperamos que todo progrese mejor en ese sector del continente europeo. Gracias, Jorge. Okay. Pase buen día. Ucrania elevó en las últimas horas 352 el número de civiles que murieron durante la guerra, originada por Rusia, que también ha causado 1.600 heridos según el ministro Interior del país. Entre los fallecidos hay 14 niños y el número de heridos de menores asciende a 116 según las autoridades ucranianas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este lunes la celebración de un debate urgente el jueves, a petición de Kiev y apoyado por una amplia coalición de países por la invasión de Rusia a Ucrania. Rusia, que se oponía, propuso que se votara la propuesta. Finalmente fue aprobada con 29 votos a favor, 5 en contra, y entre ellos China, Cuba y Venezuela. Además, Rusia y 13 abstenciones. El Consejo ya cuenta con 47 miembros. Representantes ucranianos han comenzado a negociar con sus contrapartes rusos este lunes cerca de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, buscando una salida al conflicto. En el quinto día de la invasión a Ucrania por parte de Rusia, las delegaciones diplomáticas rusas y ucranianas entablaron este lunes las primeras conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo que se ponga fin al conflicto armado, informó la agencia de noticias bielorrusia Belta. Más de 500.000 personas huyeron de Ucrania hacia países limítrofes desde el pasado 24 de febrero, día en el que Rusia comenzó la invasión por orden del presidente Vladimir Putin, según las Naciones Unidas para los Refugiados. A partir del inicio de la ofensiva de las tropas rusas, los civiles buscan protección en países vecinos como Polonia, el cual ya recibió a más de 281.000 refugiados, Hungría con 84.000 y Moldavia más de 36.000 personas. Rumania y Eslovaquia, entre estos dos últimos, ya recibieron a más de 30.000 desplazados. Son otros de los destinos elegidos por las personas que lograron escapar de Ucrania en medio de los violentos enfrentamientos que se registran en distintos puntos del país. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. ¿Y cuáles son las reacciones que se generan desde Washington a esta hora del mediodía? Pues en torno a esta invasión rusa a Ucrania. Ahí se encuentra Carolina Valladares, ella es corresponsal de La Voz de América y hacemos un contacto con ella. Adelante. Comienza una semana intensa para el presidente de los Estados Unidos con dos frentes abiertos, el discurso del Estado de la Unión en el día de mañana y la situación en Ucrania. Empezamos con el discurso del Estado de la Unión porque va a ser aquí
aquí en la Cámara de Representantes, en el Pleno de la Cámara, cuando el presidente Biden dé ese primer discurso del Estado de la Unión. Hablará, se espera, de temas domésticos y también de política internacional. En cuanto a los temas domésticos, el presidente se espera que venda esos éxitos de la administración durante este primer año, como por ejemplo ha sido el plan de infraestructura o la lucha contra el coronavirus, pero también se espera que hable sobre esas legislaciones que no obtuvieron por el momento la luz verde, por ejemplo, como el plan de Build Back Better, un importante plan de gasto público, la ley de reforma de derechos de los votantes o la reforma migratoria. Pero en el plano internacional estará Ucrania. Y hablando de Ucrania, en las últimas horas el presidente Biden, la Casa Blanca, anunció que va a dar 350 millones de dólares en asistencia a Ucrania para que ayudarla a resistir el embate de las fuerzas militares rusas, dinero que se va a distribuir en armas letales tales como misiles antitanque y sistemas antiaéreo, pero también armas no letales como chalecos antibala. Eso por un lado, y también hoy el presidente se reúne en la Situation Room con equipos de seguridad de la Casa Blanca para analizar la situación en Ucrania, pero va a ser una reunión a puerta cerrada. Desde Washington, Carolina Valladares, de La Voz de América para 11 Noticias. En este mismo sentido, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha activado sus fuerzas de disuasión nuclear. Y es que un arsenal que en conjunto contiene alrededor de la mitad de las armas atómicas que existen en todo el mundo actualmente. Rusia dispone actualmente de 1.625 cabezas nucleares desplegadas, a las que hay que sumar otras 2.870 almacenadas y otras 1.760 de carácter estratégico, lo que suma un gran total de 6.255 cabezas nucleares, de acuerdo con los últimos datos actualizados recogidos por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. Estados Unidos cuenta con apenas 1.800 cabezas nucleares desplegadas y un total que reúne 5.550. Los otros países que cuentan con armamento nuclear son China con 350, Francia con 290, Reino Unido con 225, Pakistán con 165, la India con 156 e Israel con 90 cabezas nucleares. Siempre según los datos de este instituto, que señala el potencial de Corea del Norte para construir entre 40 y 50 cabezas nucleares. Retomamos temas de país y a esta hora del mediodía se lleva a cabo una conferencia de prensa por parte de los que integraban el gabinete económico del gobierno anterior. Escuchemos lo que se trata en un hotel capitalino. Así es, Judith, tal como usted lo indica, en estos momentos el jefe del gabinete de gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández se ha referido a esta declaratoria de emergencia que ha declarado la semana anterior el actual gobierno. Vamos a escuchar a continuación a Gustavo Cerrato, que por cierto, ya finalizando esta conferencia de prensa, vamos a tratar de acercarnos por acá a César para consultarle nuevamente al ex presidente del gabinete económico del gobierno, don Wilfredo Cerrato, esta declaratoria de emergencia que él ha dicho que no era necesaria y que esto al final podría traerle consecuencias críticas al país. Y al día 24 de febrero el saldo es mayor, 11.209.9 millones de lempiras. Dime. Bueno, usted hablaba también que... Vamos a seguir escuchando por acá al ex jefe del gabinete económico del gobierno, Wilfredo Cerrato, quien... No es que endeuda, es que
el hecho de declarar una emergencia fiscal, pues tú le estás diciendo a tu banco, fíjate que tengo problemas de pagar. Entonces tu banco, el otro préstamo te lo va a prestar más alto. Entonces, al haber declarado esa emergencia fiscal, pasaron dos cosas. Ya el Congreso Nacional había autorizado un endeudamiento de 51.000 millones de lempiras, para ser más exacto. 51.443 es lo que aprobó el Congreso el año pasado. Pero en la declaración de emergencia se aprueban aparte 49.000 millones de lempiras. Quiere decir que toda tu deuda ahora va a ser 100.441. Entonces, por un lado dices, no puedo pagar, y por otro lado dices, présteme más. ¿Okay? Lo que me parece extraño es que antes de ir al Congreso, de 32.000 millones de lempiras que tenía autorizado de deuda interna, no habían colocado nada. Y de 19.195 millones de lempiras que tenía autorizado para deuda externa, solo habían colocado 2.2 millones. Entonces, fuiste al Congreso a pedir más deuda sin haber usado la que ya tenías. Todo eso ha hecho que la prima de riesgo país vaya subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, matemática simple. Si tú haces un cálculo de cuánto te podría costar ahora los préstamos, en 32.000 millones de lempiras, que es deuda interna, el Estado ahora va a tener que pagar alrededor de 1.400 millones de lempiras más. Y es una pena porque el Estado paga precisamente de la recaudación tributaria. Entonces eso es una pena, como lo dijeron muchas veces, que una buena parte del presupuesto se vaya a pagar deuda. Ahora se va a ir más, porque la deuda ya no son 51.000 millones, son 100.000 millones. Y voy a pagar más porque ya no voy a pagar las tasas que pagaba antes, sino que voy a pagar más tasas. Entonces sí, es lamentable porque tienes un costo mayor. Usted hablaba que el 26 de febrero ingresaron 400 y pico de millones de lempiras por tributos. No, 626, si me permite. Es más. No, pague. O sí, si quieren apáguenlo. Está revisando las cifras el ex jefe del Gabinete Económico del Gobierno. Entre el 23 de febrero y 24 de febrero entraron 616.4 millones a la cuenta de la Tesorería General de la República. Y esa es información pública. Y solamente la cuenta de la Tesorería donde se recaudan los tributos. Como pudimos ver ahí, hay varias otras cuentas, ¿no?, que tiene el Tesoro. Cuentas en lempiras, cuentas en dólares, cuentas de programas, cuentas de proyectos. Pero ahí entraron 616.4 millones de lempiras. ¿Con cuánto? Continuamos informándole desde 11 Noticias, emisión Meridiano. A esta hora está lista la periodista Kimberly Espinosa. Nos da a conocer que con algunos aciertos o varios aciertos, pues llega a un mes de haber tomado pues posesión en su cargo como presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya. Así lo afirman algunos líderes del Partido Libertad y Refundación. Kimberly. Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes de 11 Noticias. Acompaña doña Belinda de Martínez, dirigente del Partido Libertad y Refundación. Se ha cumplido un mes de gestión del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Sus consideraciones al respecto. Bueno, un saludo a todo el pueblo hondureño. Definitivamente, pues ya el gobierno de nuestra presidenta y nuestro gobierno ya tiene un mes de estar en ejercicio y sí hemos visto ya acciones, ¿verdad?, que son sumamente importantes para nuestro país. Como todos sabemos que la corrupción es lo que más daño le ha hecho a Honduras. Hemos visto cómo ya nuestra presidenta, a través de Relaciones Exteriores, ha enviado la carta para que venga la CICI lo más pronto posible. Y hay respuesta ya de las Naciones Unidas de que sí, se va a mandar para que se conforme esa organización aquí en Honduras y sea un veedor y además de eso que esté como un auditor o tomando las acciones que sean necesarias para evitar que se sigan dando estos actos de corrupción que tanto daño le han hecho a nuestro país.
Igualmente, estuve escuchando el día de hoy al señor Barquero, donde dice de que, si bien es cierto, ¿verdad?, prácticamente la caja la han dejado casi vacía, es decir, en lo que es el Ministerio de Finanzas, en lo que es la Tesorería, los recursos son bastante limitados como para poder afrontar todas las obligaciones que se tienen pendientes, ¿verdad?, tanto de gasto corriente como de inversión y de pago de servicio de la deuda. Sí ya se están tomando las acciones. Él mismo dijo que va a haber un préstamo inmediato de 10.000 millones de lempiras del Banco Central de Honduras, y eso va a ser en parte para poderle pagar a los maestros, poderle pagar los sueldos y salarios, para poder ir cumpliendo, ¿verdad?, con todas las obligaciones que tiene nuestro país. Aunado a eso, todas las acciones que ya se están haciendo a través del Ministerio de Finanzas para tratar de, en la medida de lo posible, ¿verdad?, reestructurar esa deuda. Es decir, ¿cómo reestructurarla? Pues que los plazos sean más amplios y que nos den pues un compás de espera para oxigenar lo que es financieramente al gobierno y tener pues los recursos necesarios para poder reactivar la economía, para poder honrar todas las obligaciones en cuanto al gasto corriente y lo que es el gasto social. Gracias a doña Belinda de Martínez. Con estos detalles yo retorno con usted al estudio principal. Buenas tardes. Valeria Rojas nos reporta que en un 90% es la letalidad de los casos de COVID-19 en adultos mayores de 60 años. Muy buenas, compañeros, en el estudio central y a todos nuestros televidentes de 11 Noticias Meridiano. Y es que me encuentro con el doctor César Arita, y es que en un 90% tiene de letalidad en los adultos mayores de 60 años por COVID-19. Doctor, los adultos mayores, ¿puede ser por las enfermedades de base que tengan mayor probabilidad de letalidad? Muy buenos días, amables televidentes. Es un placer estar en tan prestigiado programa. Como sabrán, lo que hablamos en cuanto al índice de letalidad, o sea, las personas que mueren por esta enfermedad, al principio de la pandemia era un 3.8, era bastante alto, ahora disminuyó a 1.5. Esto se debe al efecto positivo de las vacunas, pero también estamos viendo ahorita que aunque hay cierto sector de la población que es muy susceptible a esta enfermedad, y son aquí el sector de la población, aquel adulto mayor que tiene sumado a eso comorbilidades, pero ¿qué? Comorbilidades descompensadas. Tenemos pacientes que aún vacunados con las 2 dosis y a veces con la dosis de refuerzo, claro, en un porcentaje muy mínimo, se ven afectados de manera muy vulnerable y pueden llegar hasta fallecer, y eso lo hemos reflejado en los hospitales. Pero el estándar, o sea, el denominador común es que se compliquen aquellas personas que no están vacunadas, ¿va? Pero también ese sector, el adulto mayor, por lo general son personas que a esas edades ya tienen comorbilidades, llámese hipertensión, diabetes o enfermedades propias de la edad, también el cáncer o problemas renales. Estos pacientes, si no tienen compensada su enfermedad, aún estando vacunados, pueden ser muy vulnerables a la enfermedad. Por eso exhortamos a la población que se vacune, que se las ponga en el tiempo determinado y que también continúen con las medidas preventivas y de bioseguridad, porque independientemente, como sabrán, hay cierto porcentaje de la población que va a ser muy susceptible a lo que es el efecto de esta enfermedad. Ok, muchísimas gracias al doctor César Arita por esta información, y es que siempre se tienen que seguir las medidas de bioseguridad, y más las personas mayores de 60 años, para evitar el contagio. Con estos importantes informes retornamos a estudio. Muy buenas. Contrata nuestro paquete AAA Fiber Home de 20 megabytes y disfruta de la mejor navegación con cable color. Contrátalo llamando al 2263-1010. Mientras tenemos que hacer una breve pausa, usted siga informándose con 11 Noticias. Y de esta manera, con Marlon Mejía, el gallo de los deportes, a su estilo, por supuesto, nosotros terminamos nuestro espacio de noticias. La invitación para que mañana siga informándose con 11 Noticias, edición mediodía en punto de las 12, siempre por Canal 11. Gracias por acompañarnos.